¿Qué tal, chicos? Quiero presentarles un software que se llama ArchD, que es de la compañía Autodesk. Em, este plugin hace una semejanza a lo que hace Revit. Es muy parecido, es mucho más sencillo que Revit, pero de verdad logra cosas muy prácticas, la verdad muy cómodas, y quisiera presentárselos. Em, Este plugin nos ayuda a hacer muros, puertas, ventanas, escaleras, losas, pero lo más interesante del asunto es que podemos hacer híbridos, porque podemos mezclar sólidos de AutoCAD con muros de ArchD, con sus ventanas y sus puertas, y podemos exportarlos en 3D a una cantidad infinita de software para poder hacer renders en Lumion, 3D Max, etcétera. Y ahorita quiero hacerles una demostración. Ahorita lo que voy a hacer es un rectángulo y voy a arrancarlo en la coordenada 0,0,0,0 y le voy a dar unas dimensiones de 5 por 3. Y ahorita mi AutoCAD está configurado en metros. Ahí tenemos nuestro rectángulo. Y voy a cargar el comando walls, que no existe en AutoCAD. Es parte del plugin de ArchD. Vamos a ver los estilos que tenemos y nos aparece que están en milímetros, pero aquí tenemos un botón que dice importar, exportar, y yo ya tengo varios guardados en el disco duro que ya preconfiguré. Voy a jalar nada más el estándar. El estándar es un muro a eje que está ya en metros y voy a agregarlo. Me da una altura por default de 3 metros. Yo le puedo poner aquí 260 al inicio y al final del muro y selecciono mi polilínea. En automático genera los muros con los anchos y este muro está en 3D. Automáticamente lo dibuja en 3D. Y lo que me gusta es que ArchD tiene una utilidad. Aquí te agrega estas tres ventanas: Design, Document y Utility. Y, por ejemplo, le podemos decir que convierta todo a 2D. Y con el comando Plan de AutoCAD puedo ver el UCS que en este momento está activo. Y puedo ver los muros de ArchD con los ejes en los cuales está basado el muro. Yo puedo agregar, por ejemplo, un muro aquí, que es prácticamente una línea simple, y la puedo convertir a muro de ArchD simplemente agregándolo. Y me genera un muro. Puedo hacer otro de aquí para acá. Le puedo decir que sea de 1 metro. Puedo agregar. Y lo puedo, si tuviera todas las líneas ya listas, podría agregarlas todas de golpe. En este caso, todos los muros son a ejes. Una vez que yo lo convierto a 2D, a partir de ahí todos los muros estarán generados o dibujados en 2D. Ahora vamos a hacer ventanas. Entonces, así como escribí el comando walls, voy a escribir el comando windows. Voy a ir a los estilos y tengo una preconfiguración aquí en milímetros que pues ahorita no me sirve porque las unidades las tengo en metros. Y voy a poner un estilo estándar que voy a jalar de mi disco duro a mi dibujo. Y a diferencia de Revit, yo puedo poner aquí la ventana del tamaño que yo quiera. En cambio, Revit, si por ejemplo yo quisiera tener una ventana de 1.20 por 1.03, yo debería de tener, para tener esa precisión en Revit, yo tendría que tener una ventana de 1.20 por 1, de 1.20 por 1.01 para 1 centímetro, ¿no? Para 2 centímetros, para 3 centímetros. Y Revit lo más que puede hacer es tener, por ejemplo, ventanas de 1.20 por 1 por 1.05, 1.10, 1.15, 1.20. No podemos tener ventanas con tanta precisión. En
En ArchD, en este plugin, sí es posible. Aquí, por ejemplo, yo le puedo decir que el cerramiento tiene que estar a 220 de altura, se me ocurre. Y le digo que del punto de inserción se separe 1 centímetro y lo quiero al endpoint, o sea, a un extremo. No quiero la ventana centrada, sino la quiero en un lateral. Entonces, le digo que quiero en esta esquina la ventana y me pregunta sobre qué muro. Le digo que sobre este muro y me genera la ventana. Lo mismo con, con las puertas, doors, estilo. Voy a importar alguno ya predefinido que voy a jalar del disco duro a mi dibujo, que ya está en metros. Y le digo agregar, le digo 2.2, 80 centímetros de ancho, 2.2 el cerramiento, con una separación del punto de inserción de 1 centímetro, con un porcentaje de apertura del 47%. Vamos a insertar la puerta aquí, sobre este muro, y me da las 4 opciones de apertura. Selecciono una y me inserta la puerta. Ahora, si nosotros nos vamos a las capas, aquí yo en los perfiles estoy desmenuzando o dividiendo los componentes de la puerta en capas que se llaman arch puertas o arch doors. Arch dot es las líneas punteadas del abatimiento de la puerta. Y aquí, por ejemplo, yo le puedo poner la puerta, la quiero de color 23. Aquí la línea del abatimiento de la puerta la quiero en rojo. Aquí me genera el aluminio, por ejemplo, en blanco, para exportarlo en FBX, por ejemplo, para exportarlo a Lumion. El vidrio de la puerta, en este caso, esta puerta no tiene cristal, pero sí genera la capa de vidrio, la chapa en color blanco y vienen los muros. En automático ustedes pueden ver que la puerta adquiere esos colores por capa y podemos verlo en 3D. Vamos a la utilidad para convertirlo a 3D. Hacemos un shade, una solidificación de nuestro sólido. Perdón, una solidificación de nuestro objeto para ver un sombreado. Y tenemos nuestro modelo tridimensional. Incluso en 3D, aquí podríamos seguir agregando información. Por ejemplo, Windows. Agregar la misma puerta, pero ahora la quiero de 1.25.5 de ancho. Y la quiero insertar, por ejemplo, en esta esquina se va a desfasar 1 centímetro sobre este muro y va a agregar la ventana. Aquí podemos ver el centímetro que está separado la ventana. Aquí yo puedo, por ejemplo, ya hacer una cuantificación. Puedo hacer una cuantificación de estos muros. Voy a cambiar el UCS a la vista perpendicular que tenemos y puedo hacer un reports. Vamos a hacer una templeta y yo ya tengo unos ya predefinidos. Por ejemplo, aquí análisis de metros cuadrados. Análisis de metros, columna, pero no tenemos un análisis de metros cuadrados de muro. O sea, que podemos hacerlo ahora. Este análisis de metros cuadrados es, por ejemplo, para una área nada más. Por ejemplo, de piso laminado o de piso cerámico, tanto en muro como en piso. Entonces yo aquí voy a hacer uno nuevo que se llame análisis de metro cuadrado de muro ArchD. Ese mismo lo copio. Acá le pongo
el título del reporte, metros cuadrados, muro, ArchT. Y acá salvo el perfil con la descripción. Y aquí empiezo a agregar variables. Le digo que me escanee las variables disponibles y le pongo aquí los campos automáticos de ArchT. Y me pone aquí columnas, traves, anchos de puertas, alturas de puertas. Y me voy a ir hasta la W, que es walls. Y le voy a poner, por ejemplo, el largo del muro por el alto del muro. Entonces aquí me va a poner una lista de todos los largos y de todos los altos. Pero yo puedo combinar eso con una función en la cual me multiplique el largo por el alto. Y de esa manera nosotros tendríamos los metros cuadrados de muro. Aquí podemos cambiar el título de las variables de ArchT y vamos a poner aquí muro largo. Aquí le ponemos 2 decimales. Aquí muro alto, 2 decimales. Y aquí en la multiplicación le podría poner metros cuadrados de muro con 2 decimales. Y aquí yo puedo generar el total. ¿Ok? Salvo y salgo. Y ahora yo puedo agregar este reporte. Selecciono los muros con puertas, ventanas, etc. Y me hace un bloque con el reporte de los largos de cada muro con sus altos. ¿Se acuerdan que le habíamos puesto 2.6? Aquí me hace la multiplicación de 5 por 2.6, 13 metros cuadrados, y el total es 52. Ahora, lo interesante es que, por ejemplo, aquí yo puedo extender, por ejemplo, este muro 2.5 y le digo walls update, actualiza, cambio al UCS a la vista perpendicular y le pongo reports, update también. Son 52 en el anterior y ahora a la hora de actualizar, ahora ya es de 5.5 metros ese muro y ya tenemos 58.5 metros. Así podemos cuantificar volúmenes de varilla, largos de varilla, volúmenes de concreto, metros cuadrados de piso laminado, metros cuadrados de repellado. Por ejemplo, aquí vamos a repellar, por ejemplo, este muro. Sobre esta cara y le decimos layer, make, vamos a ponerle repellado y voy a hacer un rectángulo de aquí a aquí. Voy a apagar todas las capas y voy a hacer un reporte de un análisis de los metros cuadrados de este repellado y en automático me lo hace. Por ejemplo, yo aquí regreso a mi UCS y cambio la forma, por ejemplo, del repellado y el report me lo actualiza. Entonces está muy interesante porque podemos dibujar con elementos muy sencillos y cuantificar una infinidad de elementos. Y también a estos elementos, por ejemplo, yo le puedo agregar un precio. Entonces, por ejemplo, vamos a multiplicar los metros cuadrados por el costo por metro cuadrado. Vamos a ponerle 35 pesos. Entonces vamos a ponerle records. Y vamos a hacer un estilo nuevo. Por ejemplo, aquí yo ya había puesto repellado, metro cuadrado de 35. Vamos a poner un nuevo que se llame repellado 2. Ok. Vamos a ponerle un campo nuevo que sea numérico.
que se llame metro cuadrado, ¿ok? Y aquí vamos a ponerle un valor de, por ejemplo, 30 pesos. ¿Ok? Ahora vamos a agregar ese repellado 2 metro cuadrado de 30 pesos a este muro. Ahora, al reporte le vamos a agregar esos valores. Reports, templeta, y aquí yo tengo tipo. El tipo es el nombre de la capa. Field, acá sería ACAD Layer. Y entonces aquí es metros cuadrados. El campo es ACAD Area. Ahora vamos a agregar records encontrados en este dibujo y nos vamos a ir a repellado 2, por ejemplo. Ahí agregamos ese valor. Ahora, lo que yo quiero es multiplicar el área por el precio. Entonces utilizamos otra función que multiplique el área por el precio. Y acá vamos a tener campo, sería costo por metro cuadrado, 2 decimales. Y aquí sería total precio metro cuadrado. Y genera un total. Salvo y actualizo mi reporte. Y en automático me pone tipo repellado, metro cuadrado, tantos metros cuadrados. Aquí me equivoqué. Era costo por metro cuadrado, 30 pesos. Y me hace la multiplicación y me pone total de precio por metro cuadrado, 749. Aquí, por ejemplo, yo lo que puedo hacer es copiar, por ejemplo, este elemento. Y aquí yo le varío las alturas, por ejemplo, para que podamos jugar con los metros cuadrados. Y aquí borro mi reporte y hago un reporte nuevo. Aquí este repellado son 82 metros cuadrados, perdón. Y el total, si son 35 pesos o 30 pesos por metro cuadrado de repellado, son 2.475.80. Y lo mismo, ¿no? Aquí yo en el momento en que modifico el área de 1, en los reportes, le pongo actualizar. Ya no son 2.475, ahora son 2.082.41. Aquí les tengo otro ejemplo en donde dibujé con puras líneas y polilíneas una cimentación. Entonces aquí tenemos una zapata con un dado. La columna es exactamente de la misma dimensión que el dado. Y tiene dibujados los estribos en rombo. Y cada una de estas varillas corresponde a una capa. Varilla le puse ahí 5 menos 8, porque no puedo poner 5 octavos, no se puede dibujar la diagonal. Tenemos la varilla de media, tenemos la de 3 octavos, tenemos el volumen del concreto de zapata 01, esa es la capa, dado y columna C1. Vamos a cuantificarla. Análisis columna, yo ya la tengo programada y cruzo todos los elementos. Y aquí me dice zapata 1, metros cúbicos, 21 de la zapata 1. De varilla de 5 octavos, en metros lineales tengo 19.39. Y en kilogramos, aquí ya está multiplicado el peso por metro lineal y serían 30.24 kilos.
de varilla de 3/8, lo mismo, 25 metros lineales, 25.40, y ya aquí me da el cálculo de kilogramos por metro lineal. El dado son 0.07 metros cúbicos y la columna 0.43, y me da los totales de kilogramos del número 5, de kilogramos del número 4. En los metros cúbicos me suma todo el metro cúbico, tanto de la zapata como del dado como de la columna, y los metros lineales de todas las varillas, 108.19. Otra cosa que tiene muy interesante ArchT es su inmensa galería de bloques. Están categorizados. Por ejemplo, aquí en Site tenemos aviones en 2D, en alzado, en isométrico y en 3D full, completamente dibujados en 3D. Lo interesante del asunto es que podemos saltar del 2D al 3D con la utilidad que tiene. Por ejemplo, allí inserto un coche. Lo podemos ver en 3D completamente. Y con la utilidad podemos convertirlo a 2D con un clic. Utilidad, convertir a 3D con un clic. Vamos a ir otra vez a la galería. Y por ejemplo vamos a insertar de unos sillones, por ejemplo. Aquí unos couches. Por ejemplo, unas camas. Un king. Podemos insertar, por ejemplo, en mechanical. Vienen lavabos. Tazas de baño. Inodoros. Yo regularmente ocupo, creo que este. Y es impresionante todo lo que tiene para archiveros, trinchadores. Vienen sillas bastante bien modeladas. Vienen plantas que, digo, para la cantidad y la calidad de las plantas que hay ahora, pues no se comparan con Lumion o V-Ray. Pero hay que recordar que también vienen en 2D. Entonces sí podemos meter estas plantas en nuestro plano arquitectónico y se ven bastante bien, son muy cómodas. Aquí nos dice incluso de qué tamaño queremos la planta. Y los colores dependen completamente de la capa en la que se ponga. Todo esto puede ser en 2D y todo esto puede ser en 3D.